concepto que viene, no me voy a clavar mucho en eso, no es la idea hablar como de toda la parte histórica o antropológica o religiosa de esto. Este es un concepto que existe en el cristianismo, como en el sufismo, y básicamente en cualquier camino, ¿no? En el Vipassana, ¿no? En el camino budista, en el camino Zen, en el camino del Otorongo, ¿no? En todos los caminos, cuando alguien está buscando de cierta forma esta liberación o este camino hacia la unión, es la noche oscura del alma es como un proceso un poco inevitable, ¿no? Y en un mundo como hoy, en donde igual estamos un poco despegados de culturas chamánicas o igual y también muy alejados de la religión o del misticismo, a veces consideramos, hay depresiones clínicas y hay cosas clínicas que nos pueden suceder, pero también a veces estamos pasando procesos mucho más largos y abstractos y femeninos de alguna forma, más caóticos. Y al no tener como estos conceptos bien aterrizados o al no conocerlos, podemos solamente decir que estamos deprimidos, ¿no? O confundidos, y como que ahí acaba la búsqueda o el entendimiento que tenemos. Entonces, pues tengo ganas de compartir con ustedes cuál ha sido un poco mi camino y qué me he encontrado en esta noche oscura del alma como para aprender a navegar. También no puedo decir que solamente ha sido una noche oscura y que ahorita estoy y que voy a salir y ya. Más bien es algo que creo que viene y va, pero sin embargo ya han sido como varios años que aunque siento que a veces salgo de ella, entiendo mucho que sigo como que surfeándola. Entonces, pues bueno, también parte de esto para aprovechar a hablar de lo de Nido, creo que es un poco importante también entender esto porque hay muchas personas que a veces están viviendo sus procesos que igual ni ellos mismos lo consideran que están viviendo la noche oscura del alma y la necesidad que tenemos cuando alguien viene con nosotros a contarnos esto que está viviendo un poco abstracto es como que intentar dar soluciones rápidas, ¿no? Y a veces no escuchamos y a veces no tenemos, nosotros nunca vamos a tener las soluciones para alguien más, pero podemos estar ahí para escucharlos y tal vez las herramientas que comparto aquí les pueden ayudar para eso también. Entonces, pues bueno, sigamos. Entonces, pues yo empecé, como iba a mencionar, yo empecé mi camino espiritual porque me topé con varios libros cuando tenía como 14 años y, y fue algo interesante vivirlo tan joven porque digamos que los ciclos normales que te propone una sociedad moderna que tienes que vivir se vieron como, nos empezaron a competir con, con historias arquetípicas que yo quería vivir, ¿no? Que eran, o sea, yo admiraba a Jesús y admiraba a Buda y entonces como que los ciclos ahí fueron medio raros para vivirlos, ¿no? Eh, probé la, Cuando probé la marihuana a los 18 años y muy seguido la ayahuasca a los 19, fueron como momentos súper catalizadores para mí, como son para muchos. Y por eso también quiero hablar de la parte de los psicodélicos, ¿no? Hay personas que se topan con los psicodélicos y se les cataliza una experiencia, o hay personas que ya venían de un camino y de repente viven esta experiencia y como que todo se acelera y entonces puede llegar a ser como súper confuso, ¿no? Muy liberador y por otro lado, si no, a veces esto de la integración, a veces no tenemos dónde meter esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, la noche oscura del alma es como una crisis espiritual en el viaje a la unión. Normalmente como lo han contado muchísimos monjes zen, monjes budistas, incluso Jesús, Buda, como habíamos dicho, muchos sufis y muchos de nosotros finalmente, es un camino que viene después de haber tocado como que ese primer despertar o esa primera luz, ¿no? O tocar una plenitud inmensa o lo que se viene siendo el satori, ¿no? Una pequeña iluminación grande con mucho impacto que después como que es como si llegaras a un pico y ahora te dicen, pero ahora bueno, ese es el primer paso, ahora tienes que caminar desde abajo toda la montaña, limpiando todo lo que no te sirve para sostener esa luz, ¿no? Entonces, parte de lo que pasa con los psicodélicos es que vamos de 0 a 100 cuando todavía no sabemos recorrer el camino, ¿no? Y esto puede llegar a ser, de nuevo, como que muy confuso y te quedas un poco ahí a la deriva, ¿no? Otra forma en la que lo llamaría es que se siente como la pérdida de un compás espiritual. Y yo mucho en esta, digamos, noche que he vivido el último año, lo llamo
constantemente como una expulsión del paraíso. El paraíso en muchísimos sentidos, porque ahora que conocí un paraíso mucho más grande, ¿no? A través de sustancias, a través de un camino de meditación, el paraíso fue completamente paradisíaco. Era sobre todo caracterizado por poder ver a las personas y ver solamente lo plenas que eran, lo completas que ya estaban, y ver las mejores cualidades de las personas siempre. Era mucho que ver con eso, era ver el mundo como puro amor, y me duró muchos meses, y de verdad era difícil vivir en este mundo, pero me sentía completamente plena, ¿no? Y de repente fue como si eso se empezara a cerrar, incluso en toda esta época yo me acuerdo de cerrar los ojos y solamente era información, información, patrones, y era una paz increíble de estar viendo todo eso y ni siquiera tener que entenderlo, pero saber que se estaba como que todo entendiendo a través de un proceso contemplativo, ¿no? Y de repente como que se empezó a cerrar y a cerrar y a cerrar hasta que, como me doy cuenta, es que ahora siempre quiero tener los ojos abiertos, ¿no? Y es como hasta como ganas de que no llegue la noche, que la noche literal, ¿no? Para no estar como que ahí porque cierro los ojos y aunque hay luz, como que no tiene ningún sentido. Y cuando has probado algo tan rico, ¿no? Cuando hemos estado en estas experiencias como tan luminosas, la oscuridad es mucho más oscura, ¿no? O como también lo llamo, es en todo este como que proceso de iluminación y de expansión, es como si cavaras más en ti, más profundo, y así como cabe más amor y más luz, también cabe más de todo, ¿no? Desde el sufrimiento del mundo hasta la desesperación, hasta todos los sentimientos negativos. Y creo que es algo que a veces hablamos poco en estos círculos, ¿no? O sea, todos lo vivimos, cada quien en nuestras casas, cada quien en nuestra manera, pero quería abrir un poco la conversación, para hablar de eso, porque aparte yo también tiendo a ser una persona que se comunica de forma, siempre sonrío, siempre me estoy riendo y sin embargo estoy viviendo todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse esta frase de que pasas de la idea de un todo, lo que sería estar leyendo, ¿no? Todos esos textos de iluminaciones, todos estos textos de una liberación y todo, a luego vivir la experiencia, ¿no? Que también, como se habla muy tradicionalmente, fue un poco cuando lo solté que llegó, a ahora dudar del todo. O sea, ahora dudar que existe un todo, aunque ya lo viviste y el recuerdo siempre está ahí vivo, es como si tú estuvieras excluido de este, pues sí, de este paraíso, de este sentimiento, y es como este sentimiento un poco de vergüenza, como de lo perdí, era parte de ella, ahora estoy sola, ¿no? Y creo que si lo han vivido saben que es como de los sentimientos que más te aleja de la gente, de ti mismo, y como que es en donde también tenemos que tener cuidado de estar buscando como más experiencias que nos hagan nada más regresar y regresar a la luz a través de sustancias, ¿no? Siguiente. Y bueno, antes de eso les quiero leer un pequeño párrafo, un libro que leí hace mucho tiempo. Alma no es necesariamente un tiempo marcado por sufrimiento y desesperanza, sino un tiempo de transición, en el que nuestras vidas se perciben nubladas y llenas de misterio, mientras nos movemos por un periodo de juicio e incertidumbre hacia la alegría y la paz. La oscuridad de la noche no implica algo siniestro, sino que nuestra liberación se llevará a cabo misteriosamente, en secreto, fuera del control de nuestra conciencia. La noche oscura del alma nos habla de una experiencia espiritual universal de desorientación, duda, miedo, vacío y desesperación. Todos ingredientes para una madurez espiritual y una vida auténtica. Entonces, pues, bueno, también he vivido depresiones como más clínicas, ¿no? Tengo algunas cuestiones de salud, entonces a veces es como muy difícil definir esto, pero como lo puedo decir es que en la noche oscura del alma, a diferencia como de una depresión clínica, es eso, no es nada más como una apatía general, es como se sabe, es como, por ahí lo puse en la presentación, pero es como estar alerta en la noche, ¿no? Y en la desesperación, o alerta en la tormenta. Como que ya sabes que ya viste todo, ya sabes que todos somos uno y es una experiencia muy real, y sin embargo como que ahorita no estás en esta posición como de expansión para estar compartiendo y para estar teniendo ideas y sí, ¿no? No estás como en este lado luminoso de las cosas, ¿no? En el sufismo se habla mucho como de la expansión y la contracción, entonces es como una etapa de contracción, ¿no? Y bueno, los psicodélicos en este caso, cuando las personas que tienen un como camino más espiritual o están en busca de algunas respuestas,
claro que los psicodélicos pueden ser súper catalizadores de experiencias así, ¿no? Pueden ser algo increíble, incluso en toda esta confusión y en toda esta noche son cosas que a veces nos ayudan como a centrarnos muchísimo, ¿no? Nos dan tierra, el consumir hongos, la ayahuasca, nos pueden regresar al camino. Pueden ser, entonces, ahí sí serían usados como herramientas, ¿no? A mí los hongos me han acompañado muchísimo y muchas de las cosas que voy a poner aquí fueron como directamente enseñanzas que me dijeron los hongos. Pueden ser nuestros aliados y sin embargo también a veces pueden ser distractores, ¿no? A veces parte del camino de, de caminar en esta noche es toparnos con nuestras sombras, con las cosas que no estamos haciendo, tanto como tomar responsabilidad, como estar evadiendo cosas, como ser víctima. Empiezan a salir complejos, muchísimas cosas, y a veces es muy fácil, ¿no? A veces tenemos muy a la mano tener una experiencia que otra vez nos conecte, que nos lleve a querer platicar con seres y aliens y muchísimas cosas, y a veces ya venimos como en este camino, y cuando nos topamos con una sombra nos queremos ir como para el otro y volvernos a sorprender y volver a todo esto de como los fuegos artificiales y los colores, o como el siguiente entendimiento y metemos un entendimiento en un cajón, ¿no? Entonces, creo que aquí la parte fundamental de navegar el camino es, y sobre todo con las experiencias psicodélicas, en una noche oscura del alma, es la integración. Como siempre es importante la integración. Entonces, la integración, como hemos escuchado aquí y hemos escuchado en muchos blogs, libros, conferencias, hay muchas formas de integrar. Creo que es algo que apenas estamos empezando a entender. Y yo puedo decir que algo que me ayudó muchísimo en este camino de la integración fue, claro, están las prácticas como simples, ¿no? O inmediatas después de la experiencia, lo que puede ser tener algún tipo de terapia, escribir en un diario, hacer arte, todas estas cosas, compartir la experiencia como se pueda, bajarla, ¿no? Meditarla, pero también me he dado cuenta de que es un proceso muchísimo más largo, ¿no? Y aquí la herramienta fundamental que he encontrado en el camino es la contemplación. Entonces, quiero hablar mucho de lo que es la contemplación. Entonces, aquí tenemos de un lado, ¿sí me están escuchando? Sí. Ok, va. Entonces, en el camino de contemplación, digamos que es el camino que se encuentra en medio de la práctica como de concentración y la parte de meditación. O sea, aquí puse la parte de concentración como la parte de esfuerzo, la parte yang, ¿no? Entonces ahí podría estar como, por ejemplo, el zen, ¿no? El zen es sentarte con cierta disciplina, es trascender el dolor, es hacer el esfuerzo, y del otro lado está como la meditación, mindfulness, el vipassana, que es mucho más estar nada más observando de una forma como más pasiva, estar permitiendo, y es una energía como mucho más yin, ¿no? Mucho más femenina. Y en medio se encuentra este camino de la contemplación, que como Richard Roth, el creador de los Gene Keys, que es algo súper interesante, habla mucho de que es el camino olvidado. Y así lo veo yo, ¿no? Vivimos en una cultura que todo quiere responder, ¿no? Es como, ¿por qué el verde se ve verde? Cualquier cosa, y lo podemos googlear, le podemos preguntar a alguien, hay libros, y hay muy poco espacio para la contemplación. Y la contemplación es como este camino de medio en donde si hay un objeto, ¿no? Si hay un objeto en el que te concentras, si hay una respuesta que como que quieres obtener, pero hay como te tienes que como que poner un poco atrás y dejar esta idea en tu mente, pero dejar que se responda a través de la vida, ¿no? Y dejar que intervenga un poco esto del juego y de la magia. Entonces es como este camino del medio. Y es un camino que va desde lo mental, o sea, que es contemplar la idea, es por ejemplo, ¿qué es la paciencia, no? Los hongos me enseñaron mucho la paciencia, solo me gritaban en un viaje así, paciencia, 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 y yo, pero paciencia ante qué? Y luego me podía pensar en miles de cosas y otra vez paciencia. Entonces, bueno, esa fue la parte mental. Luego está la parte, se mueve hacia tus emociones, ¿no? Empiezas a vivir lo que te da la paciencia, empiezas a tener todos estos conflictos emocionales o resoluciones. Y luego incluso se mueve hacia
hasta lo astral, ¿no? Trabajar la paciencia en otras vidas, en otros planos, y la paciencia pueden ser miles de cosas, pero lo vas trabajando así como en diferentes capas. Hasta que... Perdón, te voy a interrumpir para decir que justo son las 4:20 del 4:20. ¡Wow! ¡Qué chido! Solo 10 minutos que son ya para las preguntas y respuestas. Órale, va, me apuro. ¿Tengo tiempo o no? Pues para resumir rápido y ya... Ok. Entonces, bueno, y ya viene la contemplación hasta lo físico. Cuando dejas que las respuestas, en vez de que tú las tengas que contestar, es a lo que puedes nada más ver cómo se desenvuelve en la vida y cómo la vida te enseña estas cosas a través de cosas que te dice la gente, que te topas, estar abierto a la sincronicidad y no tener que responder las cosas inmediatamente, ¿no? Luego también quería hablar me va a quedar un poco corta de información, bueno, tenía que decirlo un poco más rápido, pero también quiero hablar de la autenticidad, ¿no? Saber que todas las noches del alma y cada proceso que tenemos en nuestro camino es extremadamente único, ¿no? En todo se refleja diferente y tenemos que tener como la paciencia de ver qué sí nos corresponde y qué no nos corresponde a nosotros. Entonces, yo he encontrado mucha paz en esta noche, en aprender que pues aunque me cueste trabajo, por ejemplo, a mí parte de mi camino, ¿no? Mi camino muy único, es que se me nubla la psique muchísimo, muchísimo, como que no tengo acceso a nada y tengo que confiar muchísimo y tener mucha paciencia y bueno, esto me acaba sacando un poco de esa noche. La otra es la vulnerabilidad, ¿no? Poder hablar de esto, tener maestros y reconocer a tus maestros, saber estar practicando como que abrir nuestro corazón hacia esto. Y la última sería la ley del ritmo, que es un concepto que también viene en la escuela pitagórica, que es un poquito cada día, ¿no? No pasa nada en esto, cuando estamos como muy abajo, hay días que igual y no pudiste hacer nada como para ver un poco más la luz o para entender algo nuevo o para nada, y no importa, mañana lo puedes volver a hacer y solamente un poquito cada día. Algo de las prácticas, que como ya habla la música clásica, que nos habla, por ejemplo, de emociones mucho más complejas que algo como tan obvio, escuchar lo que ustedes quieran, y mucho regresar al cuerpo, no dejarnos de mover, ¿no? Darnos un toque, ponernos audífonos y escuchar música clásica es como cuando estemos en esos puntos más bajos, es algo así como que inevitablemente te va a hacer conectar con algo. Y pues bueno, eso es todo. Sí, gracias. Muchas gracias, Regina. Yeah, gracias, Regina. ¿Alguien que tenga preguntas? Ya sea en Zoom o en YouTube. Bueno, solo te comparten, gracias Regina, qué importante lo que compartiste, se tiende a romantizar este camino y pues es trabajo. Y Emilia te pregunta qué libros recomiendas sobre hongos. Sobre hongos, lo que sea que haya escrito Paul Stamets, básicamente, yo sé como que de muchas personas que hablan sobre hongos, Paul Stamets creo que habla las cosas como súper, súper completas. Acaba de sacar el libro de Fantastic Fungi, de su película, que vienen ensayos de muchos micólogos y personas involucradas en esto de la conciencia, y creo que es muy padre porque es muy propositivo, y siento que para ahorita está padre como que ver qué se está haciendo en el mundo, y luego ya de ahí te puedes clavar con cosas ya más específicas de micología o psilocibina y cosas así. Entonces, sí, yo me iría por el Stamets, definitivamente. Claro. Yo este también. Y por McKenna. Magic Mushroom Explorer. Ese también. Claro. Qué chido. Y Irene tiene una pregunta, ya le abrí el audio. A ver. Hola. Bueno, a ver, igual voy a quitar la cámara para que me vean. Mi pregunta es si crees que hay algún momento aproximado después de empezar a usar psicodélicos cuando te cae justo la noche oscura del alma. ¿Un momento qué? ¿Sí? ¿Un momento qué? Como si hay algún momento más o menos calculado que a partir de que ya pruebas los psicodélicos, como después de cuánto tiempo te puede caer la noche oscura del alma. O sea, puede ser, no sé, no sé si sí haya como o alguien se haya preguntado eso y haya hecho un estudio como para medir más o menos o lo que sea,
emergente, pero me intriga mucho porque, por ejemplo, a mí me tardó bastante. O sea, al principio justo era más como opening y mucha información, y después también creí que había caído en una depresión y ahora me doy cuenta que gran parte de lo que pasó fue esto. En su momento no lo supe nombrar, pero no sé, justo fue como a los 3 años, algo así. Sí, creo que es algo súper, súper particular, ¿no? Hay quienes hablan, por ejemplo, Claudio Naranjo, ¿no? Hablaba ¿Sí me de cómo escucharon? vivió. Sí. Por ejemplo, Claudio Naranjo. Te muteaste, Regina. Ok, yo que Ya. creo que es algo así muy único y es como algo mucho más femenino, creo que es algo que no se puede medir, ¿no? Es algo que también depende también como tu entrega al camino, ¿no? Las personas que están realmente buscando un camino espiritual o que no, o sea, digamos que depende de la pregunta, ¿no? La pregunta que tengas o la intención también es lo que te indica el camino. O sea, Claudio Naranjo, por ejemplo, vivió años de expansión y luego como décadas de contracción y así para cada quien. Entonces, la verdad no tengo una respuesta, pero luego podemos hacer un estudio. Yeah. Le vamos Okay. a dar la palabra a Z. Sí. ¿Puedes reiniciar tu audio, Z? Ya está activado. Z, te estamos esperando. Z. Sobre las Zetas. Abrimos a Carla. Hola Regina, muchas gracias por compartir tu experiencia. Es muy valiosa siempre pues estar escuchándonos entre todos. Y bueno, a mí o sea, por tu presentación y por la presentación que hizo Ibrahim, me gustaría preguntarte que, bueno, desde este proceso camino que nos compartes, ¿cómo está relacionada la fotografía, no sé, como herramienta también catalizadora de ciertos procesos, ¿no? Siendo fotógrafa? Gracias. Sí. Pues fíjate que una de las cosas que más como que tengo ahí en el cajón y que ahorita estoy sacando en esta cuarentena es es el proceso, sí, es justo del proceso fotográfico y de cómo puedes ayudarte para el desarrollo de la conciencia y para un proceso, ¿no? Creo que si eres, por ejemplo, yo tomo fotos todo el tiempo con cámaras, con mi celular, siempre estoy tomando fotos, aunque a veces no estoy en un proyecto y no quiero planearlas, solamente como que están ahí. Y claro que me ayudan, cuando estudié fotografía, por ejemplo, si le enseñas a la gente tus fotos, ¿no? Y te dicen qué están viendo que tú no ves, es súper, súper revelador. Y la época más oscura de mi vida la viví cuando estudiaba foto. Y yo pensé que mis fotos eran así hablaban sobre el color y la composición. Y todo el feedback que recibí, todo fue así de, ¿estás bien? ¿Qué estás viviendo? ¿No? Así como que fue súper revelador. Entonces creo que el arte siempre va a ser catalizador de cosas y siempre va a ser como muy revelador. Entonces tener un grupo igual y que le puedas enseñar tus fotos o a alguien, o sea, a mí si quieres. Y luego, si quieres, ponme tu mail por ahí y cuando haga ese curso te puedo invitar porque sí es un proceso como muy interesante. Sí. Genial. Pues tenemos un par de preguntas más en YouTube, pero lamentablemente ya estamos cortos de tiempo, así que no sé si quieres checarla, Regina, y considerarla para responderla el día de mañana en el chat de YouTube. Sí. Vale. Y pues bueno. Nada más quería compartir, ¿puedo compartir una última mini cosa? Seguro. O sea, que algo que la última slide que faltaba y lo que quería decir es que las cosas que más ayudan es como identificarte con arquetipos o mitologías, ¿no? Y para mí fue como súper, súper importante tener a Karina Oneiros y a Ibra en mi camino para que me fueran llevando por estos diferentes caminos o que compararan lo que yo estaba viviendo con ciertos cuentos, historias o procesos arquetípicos. Entonces también eso siento que los invito a juntarse con Mindsurf, preguntar y seguir leyendo, ¿no? Y clavarse en estos caminos arquetípicos que hacen de nuestros procesos algo que no es nada más una simple depresión y es algo como mucho más, pues sí, mucho más misterioso, ¿no? Y mucho más grande.